Ok, vamos a dar inicio a esta tu sesión de Con Carácter TV, como le hemos puesto a esto que va a estar en tu canal, por si lo quieres después estar escuchando igual que la sesión pasada, puedes meterte al canal en YouTube, buscas Con Carácter TV, recuerda que la palabra carácter va con K, la segunda, y ahí va a estar por lo menos, ya está en la sesión de la semana pasada, y vamos a estar agregando poco a poco las sesiones que vayamos teniendo. Y al mismo tiempo vamos a irte facilitando algunos de los guidebook que se escribieron para que tú puedas tener cada vez más función en la dinámica de las sesiones. Este mes estuvimos viendo algunos elementos de libertad y entonces hace 15 días vimos la libertad como un concepto general con 3 atributos fundamentales que era la verdad, el autodominio y la comunidad. La sesión pasada vimos cómo vivo yo la libertad, en un sentido de personalmente cómo me puedo relacionar con la libertad. Y también vimos una pequeña tabla que te permitía saber o distinguir que tú estás esclavo de algo, que hay un beneficio que te da esa esclavitud y que también tú puedes considerar la libertad de una manera diferente porque te va a demandar. La libertad no puede darse sin responsabilidad y entonces cuando la libertad demanda responsabilidad, es cuando vamos comprendiendo y entendiendo todas las dimensiones que se necesitan para poder vivir y experimentar esa libertad. Y la sesión que vamos a ver hoy es si la libertad en dado caso, ya que la tengo como el concepto y nos podemos aproximar en un tema personal para ver si también podemos tener la libertad como un elemento de familia. ¿Es posible que mi familia me dé libertad? ¿Yo le puedo dar libertad a mi familia, sí o no? ¿Cómo se le hace para vivir en conjunto la dinámica familiar? Y para eso hay varias cosas que sí necesitamos que tú vayas como comprendiendo. Y te voy a compartir, ahorita lo voy a poner en pantalla, pero te voy a... Espérame un tantito, déjame buscar las anotaciones. Ok. ¿Cómo se vive la libertad en familia? ¿Y por qué es tan importante comprender esta pregunta? Cuando nosotros hablamos hace tiempo en las cosas que íbamos a caminar, necesitábamos desarrollar 2 elementos en esta situación que se iban a profundizar. Uno de ellos era intentar formar una dimensión de tu identidad, y eso era bien importante. Entonces, la pregunta aquí de cómo se vive la libertad en la familia es fundamental para ese desarrollo. Necesitamos tú y yo ir comprendiendo también en esta funcionalidad de la familia elementos que tienen que ver con, ok, si está mi identidad, ya la viví, ya la expresé, ya está todo, ahora cómo le hago para poder generar una dinámica de saber si estoy siendo familiarmente libre o me están esclavizando o tengo un problema serio con todas las circunstancias o este tiempo de cuarentena ya me está obligando a tener cada vez más distinciones de lo que tú y yo llamamos libertad como tal. Entonces, para ese contexto, déjame empezar esto también así. Cuando nosotros habíamos visto que partimos de una identidad, lo primero que vimos fue la dinámica personal. Y ahora lo que vamos a ver es la dinámica de soporte o la dinámica de, como tal, de familia. Por eso el concepto de identidad que trabajamos en primera instancia fue el concepto de libertad. Para que podamos nosotros vivir, ¿cuáles son los 3 elementos? La libertad, dijimos, déjame hago esto de una forma diferente. Si la libertad como identidad como un elemento de la identidad tiene 3 componentes, dijimos, es verdad, tiene dominio propio y es en comunidad. Y esta libertad a nivel personal, hicimos el ejercicio de la tablita de 3 elementos, a qué soy esclavo, y luego vimos cuáles son los beneficios aparentes que yo tengo y al final, ahora sí, la libertad que provoca. Bajo este concepto ahora necesitamos comprender, ok, en familia, cuáles son los elementos o cuáles son la forma en que yo puedo vivir todo esto. Y cuando eso es
Eso es así, se vuelve importante entender esto para que tú y yo podamos comprender que si la libertad tiene dominio propio, que es lo que vimos la vez pasada, como dominio propio y verdad, ahora, la comunidad se puede verdaderamente relacionar este proceso de comunidad con la familia o no se puede realmente. Entonces, lo que vamos a hacer por los próximos minutos es poder configurar toda esta distinción a fin de que tú y yo podamos ir considerando qué es lo que está ocurriendo. Para eso necesitamos ahora sí ver cuáles son los elementos en términos de libertad y de la familia que tú y yo necesitamos comprender, expresar y definir. Una de las cosas que nosotros vamos yendo o aproximando en ese sentido es que cuando tú y yo estamos en este sentido de la libertad, lo primero que nos tenemos que preguntar, y te lo voy a poner ahorita en la otra pantalla para que puedas como comprender el manualito que te estamos intentando hacer. Cada vez que presentamos un guidebook, estamos intentando que la información, no viene toda la información, pero vienen los principios más fundamentales de lo que se está ocurriendo. Por eso nosotros cuando hicimos esto, tratamos de que tú tuvieras en esto, cómo se vive la libertad en familia, esos principios básicos. Aquí está. No sé si se está viendo la pantalla. Entonces, ok, lo primero que es, ¿cómo se vive la libertad en familia? Sí, la libertad es un concepto personal, pero no se puede vivir solo. Ojo con eso. La libertad es un concepto que yo puedo interpretar. No sí es un elemento que se vive en comunidad, pero es un concepto que se vive de forma personal. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a una dinámica de trabajo que pueda desarrollar esta vivir en familia o vivir en libertad, tenemos que darnos cuenta que entonces la comunidad se va a hacer el ejemplo. Si nosotros nos pusiéramos en una isla y tú y yo vivimos solos y no hay nadie, ciertamente tienes la libertad de hacer lo que se te ocurra. Pero vas a estar tan aislado sin alguien que compartir que no vas a poder sentirte en libertad y al contrario, te vas a sentir el más esclavo del mundo. Porque estás aislado, estás totalmente desesperado y no puedes tener ningún límite que te diga en sistema referencial si realmente estás viviendo libertad o no. Entonces, cuidado cuando la gente cree que dice que tiene libertad o que quiere libertad y por eso déjame solo en mi cuarto, papá. O, ¿sabes qué? Tomamos la relación y mejor terminemos y cada uno en nuestro espacio porque así vamos a poder experimentar nuestra libertad. Eso es una falsedad de la libertad, porque te vas a esclavizar más porque te quedas contigo en un espacio en donde no tienes ningún sistema referencial que te permita eso. Entonces, ¿para qué sirve la familia como primer elemento? Cuando nosotros dijimos que la manera personal era algo definitorio en cómo se experimenta la libertad en el sentido de las preguntas, ¿a qué estoy siendo esclavo? Pues muchas de esas situaciones estabas tú buscando en las personas, el carácter de lo que estaba ocurriendo en esa libertad. Pero entonces, cuando es así, en esto que estamos tú y yo construyendo, nos vamos a poder dar cuenta de algo. Uno, la familia es el principal recurso que tenemos para trabajar y entender nuestra libertad. Ese es algo que nosotros necesitamos desarrollar fuertemente. Si la familia no se convierte en el recurso para trabajar y entender la libertad, entonces no vas a entender el concepto ni familia ni libertad. La familia es la primero que nos enseña cuáles son las reglas, cuáles son los integrantes y cuáles van a ser los juegos, los diferentes roles que vamos a hacer. Si no tenemos nosotros esas formaciones de manera correcta, no vamos a vivir libertad. Y aquí es en donde en las familias entran en grandes conflictos. Porque los chavos, normalmente, lo voy a decir así, no es que sea una generalización, pero en la mayoría de las veces ocurre así. Los chavos son los que quieren libertad para hacer lo que yo quiera, papá. Entonces, rompo las reglas de mi casa para yo tener mi libertad. Rompo las reglas de mi casa para que nadie me diga nada. Y ellos creen que haciendo lo que ellos quieren van a tener libertad, pero hay una contradicción propia en el concepto. La libertad no se puede dar si tú rompes los elementos. Ya lo dijimos en la sesión hace 15 días en términos del concepto de libertad propio. La libertad es un acto autónomo, responsable en medio de una sociedad para tomar una decisión. Pero si yo le quito la palabra responsabilidad, en automático alguien con una decisión irresponsable no puede llamarse libertad.
Entonces tú quieres cumplir tu propósito, tus sueños, perfecto. Quítale el carácter a la libertad y se vuelve libertinaje. Y así no se puede experimentar ni vivir. Necesitas entender, por eso la familia es tan fundamental, necesitas entender que la familia es el principal lugar en donde las grandes reglas de la vida se aprenden. Por eso es la gran escuela de la libertad, la familia. Ojo, vivir en el mismo techo, tener padres e hijos, eso no es familia. Estamos hablando del concepto familia. Familia es que tú tengas, ya lo hablaremos en una sesión y una temporada de familia, pero familia es entendimiento de los roles y las características y los principios de vida. Si eso se tiene, entonces la familia es la mejor escuela, porque en la escuela les van a dar información y sí van a tratar muchas cosas, van a aprender matemáticas, van a aprender historia los chavos, van a aprender civismo, van a aprender deporte seguro. Pero hay una serie de reglas que no son en dinámicas afectivas, es una dinámica mucho más asociativa. Pero en la familia que sí tienes dinámicas afectivas, en donde el papá que me ama me pone reglas y me castiga, el papá que me ama de pronto me puede dar una nalgada o me puede dar una restricción de no salir, la mamá que me procura de pronto puede estar enojada, de pronto yo, hijo que amo tanto a mi madre, la puedo lastimar nada más por una desobediencia, de pronto el espacio común lo puedo desordenar y entonces rompí las reglas de convivencia. Entonces se supone que amamos y que queremos estar juntos, pero no toleramos el mismo espacio en el que estamos. Y entonces hay un pleito o alguien hizo algo que estaba indebido y los principales factores para poder relacionar en familia la libertad de con todos de pronto ya se rompieron. Entonces la familia surge como un gran esquema. La escuela de los principios, la escuela de la libertad de la vida. Si la familia de pronto se encuentra como la escuela de la libertad de la vida, tenemos que componer por qué es tan importante mantenerlo. En la medida que nosotros quitemos la escuela de la libertad de la familia, no podemos decir al mundo entonces que vamos a construir hijos responsables. No se puede tener responsabilidad, pero no buscar libertad, y no se puede tener libertad sin responsabilidad. Todo factor responsable nos lleva a la búsqueda de la libertad. Eso lo hemos visto en la historia. De pronto, cuando los gobiernos, los impositivos que tuvimos en nuestra propia historia como México, naciones que gobernaban otras naciones de manera irresponsable, de pronto la gente que sí se vuelve responsable dice, hey, queremos ser independientes, queremos de libertad, porque es un acto responsable. Y quizá ocurra a un gran costo, pero el acto responsable es poderle dar libertad a la sociedad. Entonces no se puede desligar esos dos. Entonces yo quiero libertad para mis hijos, seguro. Necesito enseñarles responsabilidad a mis hijos. Y en la medida que mis hijos se vuelvan más responsables, en la medida que mis hijos adquieren y son más propensos a libertades. Entonces, hay tres preguntas que necesitamos desarrollar y por lo menos discutir, como lo hemos dicho cada vez más en las sesiones que quedamos que íbamos a iniciar. ¿Cómo se vive la libertad en familia? Como esa gran pregunta. Y entonces a partir de aquí nos vamos a tomar unos minutos en describir tres preguntas que nos puedan contestar si es realmente posible o no que se pueda esa libertad en la familia. La primera pregunta es esta. ¿Soy yo un promotor de libertad o no soy un promotor? Ojo con la palabra promotor. Porque no es que yo otorgue libertad. Yo no soy el dueño de la libertad. Pero sí puedo promover la libertad. Yo no puedo vender la libertad porque la libertad no se compra. Pero sí se puede promover la libertad. Entonces, necesito saber si yo soy un promotor de la libertad o no. ¿Cómo se distingue cuando alguien es promotor de la libertad o no es un promotor? Número uno, si la vida en torno a quién gira. Entonces, si yo soy padre de familia y quiero que todo lo que ocurre en mi casa gire en torno a mí, definitivamente no soy un promotor de la libertad. Porque cuando las cosas giran en torno a mí, lo que yo estoy diciéndole a mi familia es que todo lo que ellos hagan, sus atenciones, sus direcciones, su comunicación y todo, tiene que satisfacerme. Ya no estoy direccionando la libertad al concepto familia, ya estoy direccionando la libertad hacia Jacobo. Y cuando direcciono la libertad hacia Jacobo, es donde tenemos un problema. Porque entonces en esta situación constante, en donde todos se direccionan hacia mí, literalmente yo estoy haciendo esclavo a los otros para que yo consiga mi propia libertad. Pero la libertad no puede esclavizar al otro para generar libertad. Es una contradicción propia de un concepto equivocado de libertad. Pues, primer elemento, ahorita distinguimos un poco más de cosas, pero primer elemento, si soy un promotor. Número dos, ¿tengo claro los grados de libertad o no?
Si tomamos la libertad como un concepto radical blanco-negro, va a ser muy complicado para nosotros desarrollar esta dimensión. Nada más déjenme checar que sí esté grabando en la pantalla. Espérenme tantito, creo que sí. Ok. Entonces, va a ser muy complicado que yo esté intentando en la familia desarrollar un concepto totalitario, absoluto de libertad. Porque entonces lo que yo voy a decir es que si la libertad no tiene grados, va a ser muy complicado. ¿Cómo se ganan entonces los grados de libertad? ¿Cómo se adquieren estos procesos para que nosotros podamos ir aumentando estos grados? Y literalmente la medición de la libertad bajo ese sentido de grados va a tener que ser direccionada con la responsabilidad. Es lo que decíamos hace rato. Entonces déjenme poner el ejemplo de un joven. Si un niño llega y me dice, cada vez que soy más responsable y mi papá me deja salir menos, tenemos un problema con esos grados de libertad. Pero yo no conozco una familia que funcione así. En la medida que los jóvenes o los niños obedecen más, tienen más atributos de libertad. En la medida que los jóvenes desarrollan más irresponsabilidad, tienen menos grados de libertad. Primera pregunta, si soy promotor de la libertad. Segunda pregunta, ¿tengo claros los grados de libertad? Y tercera pregunta, ¿tengo claro el propósito de mi libertad o no? Y claro, en el propósito de la libertad es que si la libertad la quiero para mí en lugar de para mi familia, definitivamente no tengo claro el propósito. Entonces, número uno, para ir haciendo ahorita la profundización en ese sentido, es, tengo claro, sí tengo claro lo sé promotor, si tengo claro los grados de libertad y si tengo claro el propósito de la libertad. Son los tres elementos que ahorita vamos a trabajar tú y yo. Entonces, en este documento que te vamos a mandar, vas a tener que hacer una revisión. ¿Mi familia me da libertad o no? Y la familia como centro de libertad, que es lo que vamos a hacer hoy, todos los elementos de la exposición de hoy. Si entiendo familia, entiendo libertad como tal. Entonces, bajo eso, tú y yo podemos considerar estos elementos en los que estamos caminando. Déjeme tratar de compartir otra pantalla. Entonces, tenemos, ahora sí, promotor, los grados de libertad y el propósito. Concepto fundamental, familia. La familia como escuela de libertad. Listo. Si es así, entonces, lo primero que debemos considerar es a qué le vamos a llamar familia bajo esta consideración para que nosotros podamos comprender por los próximos minutos a qué nos estamos refiriendo. Familia no es vivir bajo el mismo techo. Puede ser, pero hay familias que siguen siendo familia aunque ya te separes del techo. Entonces, ¿a qué le llamamos familia? Lo primero que tenemos que distinguir es que familia sí tiene claridades de algunas cosas. Número uno, es un orden afectivo. ¿Qué quiere decir un orden afectivo? Yo tengo que reconocer en esta dinámica del orden quién es quién en mi familia afectivamente hablando. Entonces, nosotros tenemos un papá, nosotros tenemos una mamá. Si llega el hijo de mis vecinos y toca la puerta y me dice, papá, ¿me das de comer? Pues puede que me caiga bien el chavito, pero la verdad es que no soy su papá y a lo mejor le doy de comer por buena onda, pero no soy su papá. Y entonces, si no soy su papá, literalmente no voy a poder generar un orden afectivo, porque yo no puedo poner reglas en la casa de otro. Es una de las grandes dinámicas de mi familia. Hay un orden afectivo. Yo como padre puedo tener una dinámica de paternidad, en autoridad, etcétera, etcétera, porque hay un orden afectivo hablando. No nada más hay un orden afectivo. Organizacionalmente, hay una legitimización. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que se legitiman las relaciones afectivas, también se considera familia. Tengo una esposa, eso está legitimado. Tengo mis hijos, eso está legitimado. Y eso se llama familia. Mientras el otro diga, el vecino me puede llamar papá, pero si no está legitimado esa relación, pues lamentablemente no vamos a ser familia. Por eso la gente tiene que considerar esto, que tienen que ser consideraciones legítimas. Legítimas no nada más tiene que ver con legales, tiene que ver con todos los esquemas que pueden dar como verdadero las señales de las relaciones afectivas.
Entonces, si tú tienes una relación afectiva y organizacionalmente estás legitimado, finalmente vas a poder considerar también como familia, y otros factores, pero no nos vamos a meter tanto en hoy, como una funcionalidad de roles por un bien común. Eso también es familia. ¿Qué pasa con las familias disfuncionales? Número uno, tienen orden afectivo o más bien tienen desórdenes afectivos. No tienen una regulación correcta en términos de las relaciones afectivas como tal. Entonces, el hombre no siente una propensión afectiva por su esposa, no tienen una propensión afectiva por los hijos y entonces tienen abandonos, humillaciones, etcétera, desbordados. Segundo, no tienen una organización legitimada. Cuando los hombres tienen amantes, las mujeres tienen amantes, o cuando los hijos están distorsionados y tienen más legitimado la comunidad de cuates que la organización de la casa en términos de estructura y de reglas, pues entonces literalmente hay una familia disfuncional. Y la funcionalidad de por el bien común, pues si las familias en sí mismo, cualquiera de los ingredientes y los miembros de la familia no están considerando ese bien común, están distorsionando la disfuncionalidad familiar. Entonces, son tres elementos que para ti, para mí, vamos a llamar familia. Bajo esta perspectiva, es como nosotros vamos a ver si está siendo un promotor, hay grados o hay propósitos. Entonces, primero, un promotor. Yo necesito saber si voy a ser promotor, si ya hay tres elementos, lo que acabamos de decir. Un orden afectivo, una organización legitimada y una funcionalidad por un bien común. Si yo soy promotor de la libertad va a dar que los afectos sean libres. ¿Qué quiere decir que los afectos sean libres? Yo no puedo obligar a que mis hijos me amen. Me encantaría, pero no se puede. Ya lo he intentado incluso, pero no se puede. Entonces, promotor de la libertad es que alguien promueva que el otro elija entrar en el orden afectivo porque el otro decide eso, no porque está ni comprado ni porque está manipulado o impuesto, porque entonces no va a haber un ejercicio de la libertad. Entonces, si la promotoría es sobre mí, va a ser imposible que yo construya libertad en el afecto, porque voy a querer que me amen, que me atiendan, no, ya se perdió todo. En cambio, si mi afecto es por el otro, no quisí, ojo, no quisí que mi afecto sea desordenado, porque si yo tengo un afecto desordenado, tampoco voy a encontrar libertad. ¿Qué es un afecto desordenado? La mamá que tolera el consumo de su hijo, la esposa que tolera la infidelidad del esposo, la mujer que tolera la falta de administración del marido, el marido que tolera la falta de cuidado de la esposa, los hijos que toleran la violencia de los padres que toleran la dinámica disfuncional de los hijos, que lleguen a cualquier hora. Esos espacios afectivos van a volvernos disfuncionales porque no estamos hablando de libertad, estamos hablando de libertinaje. Hay un desorden afectivo. Y tenemos que entender algo. Si quieres amar a alguien en libertad, tiene que haber orden. No se puede amar a alguien en desorden. Eso cuesta mucho trabajo que la gente comprenda. Pero quiero amar a una persona, pero sin orden. No se puede. Es como si yo intentara decir, tal actriz y yo somos esposos. Ella no lo sabe, pero ella es mi esposa. Está increíble, papá, pero no son esposos porque, uno, el afecto no está ordenado. Tú puede que la ames maravillosamente, aunque no la veas, no convivas, no nada, pero ella ni siquiera siente por ti algo. Ahí en automático están desordenando los afectos y entonces no puede haber espacio de libertad. Número dos, en términos de promotoría, una organización legitimada. El promotor que busca legitimar a través de sus procesos que yo soy el centro de mi casa no está promoviendo libertad, está promoviendo esclavitud o libertinaje. El promotor de la libertad en una organización totalmente legitimada, lo que está intentando es reconocer los espacios de libertad. Por ejemplo, si el papá no legitima las funciones de la mamá en términos de que ella cuide las cosas, o la mamá puso una regla porque el papá se fue a trabajar y de pronto la mamá está intentando que ahorita que los niños están en homeschool y entonces los niños tienen que hacer su tarea, la mamá se está esmerando porque los niños construyan cosas y de pronto llega el papá y les dice, ya llegué, ya dejen la tarea, déjenme, vamos a jugar con los niños, no importa, los extraño, como están en la casa quiero verlos. La figura paterna acaba de romper los límites de esa organización legitimada. Y viceversa. Si la mamá, por ejemplo, promueve
que el papá no tenga la autoridad y entonces ella es la que corrige, ella es la que dice que sí, que no, ella es la que ya te dije yo las cosas, ya no importa lo que diga tu papá, etcétera. Esas son promotorías que rompen la organización legitimada y en lugar de tener cada vez espacios de libertad, cada vez vamos a tener más libertinaje o esclavitud. Y el tercer nivel, la funcionalidad por un bien común. Si la búsqueda del promotor no está promoviendo el bien común llamado familia, tenemos un problema. Quiere decir que si el promotor se genera a través de alguien individualizado, en automático ya no está promoviendo libertad. ¿Cómo se promueve algo individualizado? Pues la mayoría de las casas lo tenemos, lo digo en general, porque no nos damos cuenta de lo rápido que pensamos y hacemos las cosas por nosotros mismos. Entonces, mis hijos me lo dicen constantemente y no es algo que se cambie fácilmente, pero hay momentos en donde yo quiero transformar quizá algo de la casa o arreglar algo de la casa porque pues, consideré que ahorita tengo ese tiempo, etcétera. Y en automático quiero que mis hijos se metan en la misma dimensión que tengo yo de componer las cosas de la casa que hacen falta. Aparentemente yo hago las cosas por un bien común, pero tengo que reconocer que muchas veces ese bien común sí es verdad, pero ese bien común está un poco distorsionado porque está sujeto a la decisión que yo tome de tiempo, de forma, de cuidado, etcétera. Y entonces mis hijos de pronto tienen que ser partícipes de esa decisión mía de ahorita vamos a cambiar las cosas. Entonces ya no estoy promoviendo el bien común porque en el fondo no me interesa el bien común. Si somos muy honestos y nos revisamos, tendríamos que darnos cuenta que en el fondo lo que yo quiero es que yo esté bien, porque a mí me gusta que la lámpara esté arreglada, o a la esposa le gusta que la cocina esté de tal manera, o al joven le gusta que su cuarto esté desordenado, es parte de lo mismo, está promoviendo, ya no está promoviendo un bien común, es mi cuarto, no te metas con mi cuarto, sí, perfecto, el problema es que estás rompiendo con todos los elementos del bien común, y tú quieres que tu espacio, en términos de tu libertad en tu cuarto, sea más grande que el bien común de algo llamado casa. Entonces se rompen los principios de libertad. El segundo elemento es que ya no nada más estamos viendo lo de la promoción, sino tenemos que ver los grados de libertad. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros tenemos que desarrollar los grados de la libertad en los mismos tres elementos? Grados de libertad en orden afectivo. Los grados de la libertad en el orden afectivo se ven porque no se va madurando los afectos en la misma magnitud conforme pasan los años. Y pareciera que es al revés de lo que debería de ocurrir, pero en la sociedad actual, los matrimonios conforme pasa el tiempo se vuelven más fríos, menos románticos, menos atentos, la caballerosidad se va perdiendo, la atención de la mujer se va volviendo rutina, ya no es una atención personal por querer que el otro esté bien, etc. Entonces los afectos en grados de libertad se van limitando en lugar de se van ampliando. Y como ya la gente se va acostumbrando, pues es que ya no me atiende igual, pues ya tenemos 15 años de casados, o sea, eso ya pasó, eso ya cambió. Y cada vez nos acotamos a matrimonios más distorsionados en los espacios afectivos. La sexualidad se va distorsionando, ya estamos casados, ya no deseo a mi esposo, ya no deseo a mi esposa, ya hay un montón de cosas que ocurren que le van quitando el orden afectivo y que se van priorizando cosas diferentes. Por ejemplo, también cuando como familia orientamos más nuestros afectos a los hijos que a los matrimonios. Y entonces termina el matrimonio siendo esclavo de la dinámica de los hijos, del tiempo de los hijos, de la atención de los hijos, de la educación de los hijos. Todo gira en torno a los hijos y entonces el orden afectivo acaba de ser distorsionado y esa familia que quisiera vivir libertad de pronto se volvió esclava de las condiciones y de las propensiones de proyección de los hijos. Entonces ya soy esclavo de que las colegiaturas de mis hijos porque yo les quiero dar tal educación. Ya soy esclavo de los ahorros y la economía familiar porque tengo que llevar a mis hijos de vacaciones. Ya soy esclavo de la dinámica afectiva porque mis hijos tienen que jugar en tal equipo. Ya soy esclavo de las dinámicas afectivas porque mis hijos tienen que tener tal regalo de Navidad o de cumpleaños y tal fiesta. No importa que yo no tenga ni esos satisfactores, ni esos recursos, ni eso, todo lo voy a hacer porque amo a mis hijos. Hay una distorsión del orden afectivo y eso no aumenta los grados de la libertad, al contrario, reduce muchísimo sus grados de libertad. Número 2. ¿Qué pasa cuando entonces la organización legitimada respecto de los grados de libertad? El padre y la madre deben de fungir con los mayores grados de libertad porque tienen las mayores responsabilidades. Después los hijos conforme van creciendo van ampliando los grados de responsabilidades. Por ejemplo, el horario de llegada. Un niño de 8 años quizá está en la calle andando en bicicleta o jugando con los cuates a las 8 de la noche seguramente va a escuchar, espero, ¿no? Que no sé si en la sociedad actual
los papás todavía metan a sus hijos porque están demasiado inmersos en las tablets, pero suponiendo que tu hijo tiene libertad y que de vez en cuando le apagas el iPad y se convierte otra vez en niño, y entonces está en la calle jugando con otros, ahí tú lo llamas y entonces se puede acercar, pero es a las 8 de la noche. Pero si tú a un joven de 20 años hoy le dices que se meta a las 8 de la noche, pues evidentemente sus grados de libertad van a estar totalmente reducidos, porque él va a empezar a tener una conformación diferente. Tú puedes dormir a tus hijos a las 9 de la noche porque el otro día tienen clases. A lo mejor tú te decides dormir a las 4 de la mañana, pero en tu responsabilidad te vas a separarte si es que tienes un compromiso el otro día y tienes que ir a trabajar. Tu responsabilidad te dice, te dormiste tarde, te tienes que parar temprano. Pero los grados de libertad se van legitimando en esos sentidos, de acuerdo a cómo se organicen y haya esquemas de responsabilidad. Pero si tú quieres ser irresponsable y que aumenten los grados de libertad, tenemos un problema. Frases típicas de rompimiento de organización legítima de grados de libertad. Prefiero pedir perdón que pedir permiso. Eso rompe toda una estructura de legitimización, porque tú acabas de romper diferentes reglas. No nada más rompiste la regla del horario, rompiste la regla de la organización de la casa, porque entonces tú te pusiste por encima de las reglas, te pusiste por encima de la dinámica de preocupación de tu familia, tu placer lo pusiste por encima de los principios de tu casa, tu placer lo pusiste por encima de los grados de libertad que socialmente tu organización legitimó, y papá y mamá dijeron a los jóvenes, tienes hasta tal hora, hasta la 1 de la mañana. Cuando rompen esos esquemas, rompen todos los grados de libertad. Y entonces regresan al otro día a la casa y quieren que sus grados de libertad en la irresponsabilidad sigan siendo los mismos, incluso se amplían. Y entonces la próxima vez ya no llegan a la 1, ya saben que llegaron tarde, y como los volvimos a dejar salir, entonces ahora pueden llegar a las 4 de la mañana. Y luego van ampliando los grados de libertad hasta el paso que mienten o ya no piden permiso. Rompieron toda la organización legitimada de la dinámica de familia, los grados de libertad los hicieron pedazos en una construcción de un libertinaje en lugar de la construcción de la libertad. Eso a la larga nos va a traer problemas como familia. O el padre igual. Los grados de libertad, cuando nosotros por un buen pretexto trabajamos de más y entonces nos vamos en aparentemente la responsabilidad del trabajo, nos perdemos el crecimiento de nuestros hijos. Estamos rompiendo los grados de libertad porque no está legitimado que el padre trabaje 24 horas y no tenga presencia en sus hijos. Eso no es una organización legitimada. Está distorsionada también los grados de libertad. Y finalmente también en el sentido de las funciones de un bien común. La dinámica de la libertad en los grados amplía que yo tengo un bien común. Quiere decir que el bien común también tiene sus grados. Por ejemplo, cuando un matrimonio o una familia empieza, quizá no tengan los mismos grados de libertad porque apenas está iniciando su proyecto. Hay espacios o hay momentos familiares en donde iniciaste con un colchón. Ese fue mi caso. Inicias con un colchón o inicias con muy pocas cosas, pero conforme van pasando el tiempo, pareciera que los grados de libertad se deberían de ampliar, aunque a veces se reducen. Cuando eres joven, empiezas en la dinámica de la vida, pero cuando viene el primer hijo, pues ya gastas el mismo ingreso ahora entre 3 personas, y viene el segundo hijo, gastas el mismo ingreso entre 4 personas. Entonces, pareciera que los grados de libertad cada vez son menos porque estás más limitado, pero al final el bien común es lo que nos puede dar esos grados de libertad que a dinámica personal no nos da. Ciertamente, si papá y mamá tenían ingresos y se enamoraron cuando tuvieron 1 o 2 hijos que están limitados en sus recursos, el bien común del concepto funcional es lo que les da la libertad, no es el dinero lo que nos da la libertad. Pero si las familias, además de que gastan más teniendo menos porque son más hijos, no ven la función del bien común, todavía están más limitados en sus grados de libertad y están distorsionados los procesos familiares. La funcionalidad está en riesgo, porque lo único que van a provocar en lugar del bien común es el bien personal y no va a provocar funcionalidad, sino disfuncionalidad. Al querer tener gastos fuera de presupuesto, alimentaciones fuera de cuestiones de salud del bien común, es que yo quiero ahorita palomitas, yo quiero hoy comer tacos, yo quiero comer tal cosa. Bastan pequeños detalles para podernos mostrar cómo hay una funcionalidad distorsionada en la familia y se les olvida el bien común. Y entonces están muy complicados los procesos comunicativos, autoritativos, afectivos, etcétera, cuando los grados de libertad no están claros. Por eso la pregunta es, ¿tienes claros los grados de libertad? Si sabes que obedeces, sabes que vas a tener permiso. Si sabes que te cuidas, sabes que va a ir mejor. Si sabes que eres responsable, si sabes que provees, si sabes que eres atenta, si sabes que eres atento, si sabes que eres cuidadoso con algunas cosas, etcétera.
tus grados de libertad van a aumentar. El principio es bien simple. Tú cuida tu carro y entre más cuides tu carro y le llenes gasolina, más lejos vas a llegar, vas a tener más grados de libertad. Descuida tu carro, no le pongas aceite, quítale la gasolina, no le pongas aire a las llantas, tus grados de libertad disminuyen y no vas a llegar muy lejos. Eso ocurre con todos los elementos de la vida. Si ocurre con las cosas, ¿cuánto no más van a ocurrir con las cosas importantes llamadas instituciones como familia, matrimonio, etcétera? Por eso es importante tener la claridad de las reglas de la vida para que ustedes puedan entender que a mayores grados de libertad, mayor disfrute. Nosotros queremos que tengas mayores grados de libertad, pero necesitas comprender cómo se tienen y se desarrollan esos grados de libertad para que tú puedas experimentar cada vez más eso. Pero si la gente quiere ser egoísta y tener mayor grado de libertad, está aumentando el libertinaje, no la libertad. Y va a haber un problema serio al final en la dinámica matrimonial porque se rompen los esquemas de comunidad. Y número 3, el propósito. ¿Tienes claro el propósito de tu libertad? Orden afectivo. Y la gente cree que tiene grado el propósito de libertad y yo quiero ser libre para ser feliz, como el mundo muchas veces lo presenta, se me hace una distorsión aberrante del concepto de libertad. Es que venimos al mundo a ser feliz. No, no te equivoques. Esa es una aberración. Venir al mundo a ser feliz nada más como un orden afectivo en donde tú tienes que vivir tu libertad para entonces ser feliz. Te tengo que presentar primero un concepto de libertad diferente, segundo un orden diferente en términos afectivos y tercero presentar una palabra que se llama propósito. Tus sueños no son tu propósito. El propósito es más grande que los sueños. El propósito nos permite incluso renunciar a los sueños. El propósito nos lleva incluso a perseverar en los sueños, aun cuando tengas todo en contra. Pero es el propósito, el factor fundamental motriz de los elementos. El propósito te direcciona a un carácter, pero el propósito no se define. No es verdad que se encuentre un propósito en una semana y que te diga, yo creo que es esto. No, son intentos y que son buenos, pero al final el propósito ni siquiera se define, se descubre. Es un proceso tan dinámico que lo que tú y yo considerábamos nuestro propósito hace 10 años, te vas a ir dando cuenta con el paso del tiempo que no, tu propósito es diferente, se va ampliando, va madurando, se va haciendo más pesado, se va haciendo más consolidado. Si definitivamente ni siquiera tienes una aproximación del propósito de tu vida, sí tenemos un problema. Si no sabes qué estás haciendo en este mundo y un para qué de este mundo, sí tienes un serio problema, porque libertad es un concepto que lo vas a tener tan lejano que te vas a sentir apabullado, disminuido, dominado, impositivo, etcétera. O sea, vas a sentir que tu existencia no tiene sentido. Entonces ya la libertad ni siquiera la vas a poder percibir como un elemento de la esperanza. La vas a alejar tanto de ti, nada más porque no tienes direccionado, ni siquiera la pregunta ni quién eres, ni qué vienes a hacer este mundo, ni para qué, ¿no? Como si fueras un accidente o si fueras uno más de los 7.500 millones que tenemos en este planeta. Entonces la consideración personal de tu vida no la tienes planteada. Porque sí, somos 7.500.000 millones de habitantes. Seguro, pero cada uno de 7.500 millones de habitantes tiene su propia vida, tiene su propia dimensión de libertad. Hay conceptos generales, pero la experiencia de la libertad es una dinámica personal. Si tú estás perdido en tu vida, yo no te puedo recuperar ni nadie puede vivir tu vida. El que desperdicia tu vida eres tú. Cuando encuentras un propósito en los órdenes afectivos, empieza la construcción de tu vida. Y el fruto de nuestra vida es que los demás que nos rodean encuentren vida. Ahí tenemos un propósito correcto. Segundo, una organización legitimada en el propósito. El propósito nos lleva a legitimar literalmente las organizaciones. El propósito como padre, el propósito como esposo, el propósito como esposa, el propósito como hijo, te van dando direcciones concretas. Nuestro propósito no es ser hijo, no, ser hijo es la condición mediante la cual se aplica nuestro propósito. Mi propósito no es ser esposo, no, ser esposo es el espacio en donde yo desarrollo mi propósito. Ser padre no es mi propósito, no, es el espacio, es el lugar, es el rol mediante el cual se aplica la dimensión del descubrimiento de mi propósito. Pero nuestro propósito no es nuestro rol. Nuestro rol es el ejercicio de nuestro propósito. Es ahí donde podemos aplicar, madurar, conceptualizar, crecer, comprender, descubrir, experimentar el propósito. Eso quiere decir que tú necesitas un propósito familiar. Necesitas entender. Si mi familia
estamos en este mundo, ¿para qué estamos? Es que Jacobo ni siquiera puedo dar el personal, ¿cómo voy a dar el familiar? Por eso tienen las familias tan pobres que tienen, porque no han encontrado propósitos de peso familiares que les permitan una distinción, de forma que cuando uno de la familia de pronto se pierda, los demás integrantes de la familia que conocen y que experimentan el propósito lo puedan cobijar, llevar, dominar, etcétera, para decirle, hey, recuerda, este es nuestro propósito. Eso le va a permitir elementos de identidad profundos. Y por último, el propósito de la funcionalidad del bien común. No puede haber un propósito para mí, ser una contradicción propia del propósito. El propósito es un sentido que yo doy, pero el beneficiario del propósito no soy yo. Yo soy el sentido de que tengo la recompensa, tengo la maravillosa experiencia de mi vida, sí, pero no puede ser que mi propósito esté direccionado a mí mismo. Eso sería un egocentrismo ultra, ¿no? Eso quiere decir que es mi propósito direccionado a alguien más. Esa es la gran maravilla del propósito, nos lleva al yo otro, ¿no? Nos encontramos en el otro, nos distinguimos en el otro, nos conocemos en el otro, nos experimentamos en el otro. Y de pronto en la relación con el otro encuentras la libertad, lo que te decía al principio. Si yo me quedo solo en una isla, no me voy a sentir libre, porque va a ser imposible que encuentre un propósito direccionado para mí mismo. Yo vine para ser feliz en esta isla, pues seguro, puedes hacer lo que quieras, pero te tengo una sorpresa, no vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque es imposible. Es imposible direccionar el propósito para uno mismo. El propósito está direccionado para alguien más, para que entonces uno pueda experimentar la responsabilidad, no nada más con uno mismo, por el otro, porque la responsabilidad con el otro nos lleva a adquirir mayores responsabilidades con nosotros mismos y nos direcciona en los grados de libertad que nos da propósito en la libertad. ¿Cómo se vive eso en la época contemporánea en cuarentena? ¿Imaginas la experiencia maravillosa que te acaba de dar este espacio, la cuarentena, para que tú puedas considerar si eres un promotor de la libertad, si estás siendo alguien que es capaz de no nada más promocionar la libertad, sino tener claridad de los grados de libertad, al final encontrar propósitos de libertad en tu familia? Porque la gente se siente tan esclava que por eso su casa no le presenta el mejor espacio. Pero qué triste debe ser. Y entiendo lo cansancio, no estoy diciendo que no quieras salir porque estás cansado del mismo espacio, eso lo entiendo. Pero estoy hablando de las batallas profundas que mucha gente tiene, en donde siente que el espacio de libertad está fuera de su casa. Es cuando me encuentro tristeza en la sociedad, porque entonces el concepto de familia ya se perdió. Si tú comprendes el concepto familia, comprendes el concepto libertad. La escuela de la libertad es la familia. Entonces, necesitamos tú y yo aprender a desarrollar estos principios. Entonces, ya vimos tres elementos de la libertad como verdad, autodominio y comunidad. Ya vimos tres elementos que te tienes que preguntar en la dinámica personal: esclavitud, beneficio y libertad verdadera. Y ahora son tres cosas que también tienes que tener claridad y preguntarte para saber si se puede, en tu primera instancia, en tu primera escuela de libertad, si realmente lo estás aplicando bien o no. Soy un promotor de la libertad, tengo claros los grados de libertad y al final tengo un propósito definido de mi libertad familiar. Ahora, ¿qué pasa si alguien me dices que yo quiero libertad, pero no quiero libertad con mi familia? En automático no hemos entendido ni el concepto de libertad ni el concepto de familia. Porque si tú para las personas que amas no les quieres dar libertad, pues entonces ¿para qué quieres libertad? Lo que estarías buscando es una libertad para ti. Por consiguiente ya no es libertad. Tienes que encontrar en la dinámica, aunque estuviera muy disfuncional tu familia actual, los elementos que te tocan desarrollar a ti: hombre, mujer, padre, madre, esposo, esposa, hijo, primo, tío, abuelo, donde estés en tu rol. Los elementos que te tocan para que tu familia tenga libertad. Por eso los abuelos, cuando son grandes abuelos, desarrollan esos conceptos en los nietos. A veces le dan más libertad que los padres a los hijos, porque ya entendieron el verdadero propósito. Y cuando un abuelo entiende el verdadero propósito, evidentemente su organización, su orden afectivo, organización legitimada, etc. El nieto desarrolla tal estructura afectiva con el abuelo que legitima todo lo que sabe y este cuidado y esta ternura del abuelo, que al final en el propósito como el bien común, te vas a encontrar que un abuelo sacrifica muchas más cosas por sus nietos. Desarrolla una claridad
de la libertad. Y suena triste decir que en el final de nuestros días quizás es cuando más deberíamos de encontrar la libertad, cuando hay mucha gente mayor que en los finales de sus días está encontrando su mayor esclavitud. Cuesta triste entender una sociedad que desarrolla eso. Pero si nosotros entendemos hoy, no sé ni la edad que tengas, pero no se ocupa una edad para vivir libertad. No se ocupa salir de tu casa para tener libertad. Se ocupa entender lo que es la libertad, para que entonces puedas desarrollar perfectamente bien eso. Y la pregunta de, ¿puede mi familia darme libertad o puedo en mi familia experimentar o vivir libertad? Sea una afirmación constante porque lo has hecho bien. Si con lo que acabamos de decir, de pronto tú te das cuenta en tu análisis que es no tengo libertad, no genero libertad, no soy promotor de libertad, no tengo orden afectivo, no tengo una organización legitimada, no tengo los fundamentos de un bien común, que no te lo puse en el guidebook, pero ahorita lo corrijo, te lo escribo antes de que te lo compartan. De forma que entonces puedas tener esta claridad y te resulta que no, pues entonces tienes que tomar una decisión. Si vas a tomar la decisión por la libertad, necesitas transformarte. Si vas a tomar esa decisión de transformarte por la libertad, necesitas cambiar. Si tú eres jefe de familia, eres el padre que no tiene una casa libre, date cuenta de lo que estás construyendo. Si tú tienes un esposo que no te da libertad, tienes la obligación de poder expresar que no se está ejerciendo su papel de la forma correcta. Y quizás hacer un análisis en dónde sí, en dónde no. Tampoco es que todo bien, todo esté mal, pero necesitan ir avanzando. ¿Por qué queremos que la gente sea libre? Porque al final la libertad te va a dar una toma de decisiones. Acuérdate que libertad te va a llevar a que seas libre de influencias para tomar una decisión, ¿no? Esa es la libertad. Entre menos influencia tengas, más libre eres. Entre menos influencia, más responsable puedes ser. Si tu influencia son tus cuates, no creo que tomes buenas decisiones, ¿no? Ahora me vas a decir, es que si me influenció mi mujer, pues depende de la decisión. Si me influenció el concepto, ok, quítate la libertad para tomar decisiones, es al revés. Pon la forma correcta, pon la estructura de que tú tengas cada vez menos menos influencia de los estímulos externos para que seas más libre para tomar decisiones. Por eso queremos que, fuimos el primer tema, esta temporada estamos hablando de libertad, para que tengas la libertad de poder decidir cambiar. Que de nada sirve que la gente quiera cambiar porque está impuesto, ¿no? La gente no cambia por eso, la gente tiene que cambiar en espacios de libertad. Tienes la opción, desgraciadamente, de tomar la decisión en libertad y elegir dolor. Es una de las consideraciones que tienes, que es parte de la libertad. A lo mejor la gente en su libertad dice, no quiero, listo, tuviste la libertad para hacerlo, después tú mismo te quitaste la libertad. Eso es algo chistoso, ya lo veremos la próxima sesión, pero la libertad nos da el ejercicio de que podamos decidir nosotros mismos quitárnosla. Es uno de los atributos raros de la libertad, pero así es. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a darte tiempo de que revises esto, damos un break y después de eso llegamos un poco más al tiempo de preguntas y respuestas para poder compartir un poco. Así que tómense unos 10 minutos de break. Nos vemos pronto. Tania y David levantaron la mano. Ok. Pregunta de Tania y David. Tenemos dudas con la parte del propósito. ¿Podrías profundizar y poner un ejemplo? Sí. Tienen que saber que el propósito no es algo tan sencillo. La verdad es que es una de las palabras clave de la vida, yo considero, pero no es tan fácil encontrar el propósito. Lo que sí te quiero decir es que te tienes que ir aproximando a eso. ¿Qué sería un propósito? Un propósito no es un sueño. Un propósito es más grande que un sueño. Entonces yo puedo decir, yo vine a la vida a ser feliz. Está padre, pero eso no puede ser un propósito, porque la felicidad es el camino, no es una meta. El propósito da sentido, pero también da meta, da destino. Entonces, el propósito puede ser, yo quiero servir, y lo puede ser mucho más específico. Me explico cómo. Puedo, no sé, voy a exagerar ahorita nada más para que sea más claro. Puedo decir en un mes, mi propósito este mes con mi hijo Sebastián es enseñarle matemáticas. Y entonces, el propósito que yo tengo en este va a ser enseñar, específico a un fin.
a mi hijo Sebastián con una meta determinada, matemáticas de tal cosa, ¿no? No puedes decir matemáticas como tal, pero sepa sumar. Por ejemplo. Entonces, bajo esta dimensión, hay un sentido de lo que tú vas a hacer. Este propósito de que tú enseñas, en automático está direccionado a alguien más. No puedes decir, mi propósito este mes es comprarme un carro. Eso no está bien enfocado, eso no se llama propósito, eso se llama una meta. Y qué bueno que tengas metas en tu vida, pero eso no es un propósito. El propósito de tu vida en general es un elemento que vas a ir descubriendo. Hay gente que tiene como propósito enseñar, hay gente que tiene como propósito ayudar a gente pobre y se tiene un gran propósito en eso. Hay gente que tiene como propósito dedicarse a cuestiones de salud. Hay gente que tiene como propósito mejorar la dinámica de ecología del mundo. Hay gente que tiene como propósito desarrollar una comida extraordinaria que la gente sea capaz de disfrutar la vida. Hay gente que tiene como propósito salvar animales. No sé, hay muchos elementos que se pueden considerar ahí. Pero tú tienes que irte aproximando a tu propósito. No lo vas a descubrir. Ciertamente hay ejercicios en los que tú puedes ir avanzando, pero te mentiría si te dije, no, define tu propósito y en una semana nos vemos y en una semana ya tienes total claridad de lo que es tu propósito en tu vida. No es cierto. No te digo que lo vas a encontrar ni siquiera en un año. Te vas a tardar varios años en encontrar tu propósito. Pero se va haciendo como un enfoque, como un embudo, en donde tienes un propósito general y se va a ir definiendo cada vez más. Vas a ir sacando cosas, vas a ir poniendo otras, pero al final cada vez tienes más claro tu propósito. Puede ser una función que los demás puedan desarrollar, claro que sí. ¿Cómo te aproximas a tu propósito? Uno, hay varios elementos que no es como el tema central de hoy, el propósito, pero ya lo iremos viendo. Les prometo dar una temporada de propósito. Sí, lo acabo de comer. Sí tiene que tener un sentido, dirección y sentido y un destino, punto final. Tiene que estar orientado a los otros. Tiene que ser, a otros no en términos muy pocos, tiene que ser en general, por decirlo así, tu contribución al mundo. Son temas mucho más amplios que eso. Entonces, cuando alguien se va desarrollando en eso, tú vas a ir viendo cómo sabes que te estás aproximando al camino correcto. Pues porque en tu propósito, de pronto tus relaciones, tu vida, tu pasado, empieza a tener función y empieza a ser un recurso maravilloso. Empieza a tener sentido decir, mira, esto que yo viví que no me gustaba, de pronto en este propósito es útil. Este dolor que yo no tenía, de pronto es un recurso en este sentido de mi vida. Este abandono de papá, esta violencia de la infancia, esto que me permitió, me capacitó para ir encontrando este propósito ahora en mi vida. Y entonces eso te va diseñando y te va haciendo cada vez más funcional. No hay ningún propósito que te haga disfuncional, eso también lo tienen que saber. El propósito nos va haciendo cada vez más funcionales. Entonces, mi propósito matrimonial es separarme. No se puede. No da. Mi propósito en términos de mi vida y de mi familia es fidelidad. Perfecto. No puede ser, si me salen con la tarugada de yo soy fiel a mí mismo, pues ni siquiera has entendido lo que se llama fidelidad, ¿no? Tiene que estar direccionado hacia el otro. Mi propósito es dejar de consumir. No se puede, es una meta. Eso no es un propósito, porque el que tú dejes de consumir no le da, sí le quita preocupaciones a los otros, sí, pero no aporta nada a los otros. Entonces, miren, déjenme hacerlo como demasiado exagerado el proceso, pero un árbol de manzanas da manzanas. No se ocupa mucha lógica para eso. ¿Estamos de acuerdo? El propósito de la manzana, pues es que alguien se la coma y se nutra. El propósito del árbol de manzana, pues evidentemente es que dé mucho fruto. El propósito de la manzana no podría ser, pues es parte de su naturaleza, no podría ser dar las mejores peras que han existido en la historia. No puede ser porque el propósito no puede hacer ese árbol disfuncional. La función del propósito de la manzana es dar manzanas. Claro, ¿cómo sabes si cumplió bien su propósito? Cuando dio muchas manzanas, dio manzanas muy jugosas, muchos niños se la comieron, dio una buena sombra
alimentó a muchas familias, le dio grandes tardes a mucha gente. Ah, manches, el árbol cumplió su propósito de manera extraordinaria. Nuestra vida es como un árbol. Por eso cuando les digo, la gente quiere un propósito, el árbol de manzanas no come manzanas. La gente quiere vivir su propósito y al final encontrarse que su propósito se lo comió él. Es una contradicción. Yo no puedo comer de mi propio propósito. Si lo hice así, ni siquiera estoy cumpliendo mi propósito. Entonces, tú tienes que ir conociendo qué cosas te van a hacer más funcionales, qué cosa de tu propósito los demás nutren su vida. Es como si tú fueras el árbol de manzana. ¿A cuántos niños nutriste? ¿A cuántas personas hiciste una tarde feliz? ¿A cuántas personas le diste una sombra? ¿A cuántas? Eso es un propósito. Ahora, no nada más en la vida hay un árbol de manzana, hay árbol de peras, nogales, hay manzanas, hay muchísimas cosas. Ah, bueno, son propósitos. Cada uno de nosotros tiene un propósito igual en la vida. No podemos ser todos manzanas porque entonces estaríamos desnutridos, pero cada uno es algo. Entonces vamos a ir dándole al mundo algo que nutra en una virtud para que los demás cada vez tengan una aproximación a una vida mejor. Pero a diferencia del árbol de manzana, que ese tú lo siembras y está muy definido, el ser humano, producto de su naturaleza y del sentido de lo humano, no, aunque nazcas con ese propósito, no lo sabes. Tienes que descubrir con el paso de los años diciendo, ah, mira, soy un árbol, ah, ya soy un árbol. Y luego soy un árbol alto, ah, increíble. Y luego soy un árbol de frutos, ah, maravilloso. Y ya mucho tiempo después dirás, no manches, soy un árbol de manzana. Sí, pero te tardaste años en descubrir eso. No es algo tan sencillo de descubrir desde el principio. Entonces tienes que experimentar y tienes que vivir, y tienes que equivocar muchísimas veces para ir siendo honesto. Pero tu necedad también te va a decir, no manches, que yo quiero ser un árbol de pera porque eso me hace súper feliz. Y la vida te va a decir, eres árbol de manzana. No manches, pero yo quiero ser una pera, eres árbol de manzana. No manches, pero yo quiero ser una... No seas necio. Porque por eso también la gente se tarda tanto, porque quiere a fuerza hacer de su propósito su sueño. No hagan eso. No hagan eso. Ya tenemos el propósito definido. ¿Cómo lo cumples? Eso es lo que te toca a ti. ¿Qué tanto lo cumples esos grados de propósito y libertad? Eso te toca a ti. Pero ya está definido muchas cosas. Entonces, no confundan sueños con propósito. Propósito es mucho más grande que los sueños. Preguntas más, ¿no? ¿Cómo sabes que mi mayor dolor se convierte en mi mayor recurso? Pues siempre tu mejor o tu mayor dolor se convierte en tu mejor recurso. O sea, la vida en términos de propósito es así. Cuesta mucho trabajo determinar eso para poder conformar la dimensión de dolor y van a tener que recomponer la dinámica de dolor. No es la sesión de hoy, pero el dolor siempre se va a convertir en tu mayor recurso. Es un sentido, es tu sexto o tu séptimo sentido de percepción en ese sentido, para que tú puedas considerar la dinámica de la vida. El problema es que la gente se rechaza el dolor en lugar de entenderlo como un recurso y por eso no se vuelve manejable ni trabajable. Si no soy mamá o casada, sino hija, como soy promotora, no sé si pregunta el cómo soy promotora, ¿cómo aplico grados de libertad y cómo aplico el propósito en mi familia? No, si los roles no tienes nada más determinados por los padres, los hijos también tienen las mismas dimensiones de promoción, de grados de libertad y de propósito. Muchas veces la disfuncionalidad de los padres la pueden recomponer los hijos. Ciertamente hay una condicionante en donde cuando los padres no resolvemos nuestro tema no resuelto, es tema heredado. Entonces muchos de los problemas que tienen mis hijos son temas heredados. Si tú eres una hija, seguramente muchos de los problemas de la dinámica familiar, tus papás ya no lo pudieron resolver. A ti como papel de la hija te toca resolver esas dinámicas familiares. Si no las quieres resolver tú, no te preocupes. Entonces vendrá la siguiente oportunidad en tu siguiente generación cuando tus hijos a ver si pueden ellos resolver lo que tú no lograste resolver. Entonces yo no logré resolver el odio de mi padre, perfecto. Si no lo quieres resolver en la dinámica de tu vida, pues a ver si la siguiente generación es capaz de resolverlo, porque lo vas a transmitir. No es que quieras. El resentimiento a tu padre quizá, lo estoy poniendo como ejemplo, ¿eh? El resentimiento a tu padre se va a transmitir de alguna manera en la educación de nuestros hijos. Por consiguiente, nuestros hijos tienen la capacidad de poder entender eso y poder un día reconciliarse con nosotros como padres y nos van a dar grandes lecciones. Entonces, si tú eres hoy hija, pues te puedes convertir como la promotora, la de que da grados de libertad y con toda la libertad también generar un propósito para tu familia. Y la disfuncionalidad de los padres también es responsabilidad de los hijos, nos graduamos el mismo día. Entonces, esa frase de, pues es que yo no supe ser padre cuando te tuve,
Pues también los hijos, ¿no? Los hijos tampoco sabían ser hijos cuando nos tuvieron los padres. Seguro, pero nos graduamos el mismo día, así como ellos. Nos quejamos mucho de los padres, pero también nosotros no cuestionamos nuestra dinámica de hijos. Ni Mis mamá, hijos y yo nos inauguramos el mismo día. El día que yo fui padre de Sebastián, de Jimena, de Ariana y de Valeria. 4 inauguraciones en el mismo día. A partir de ese momento yo fui conformando. La paternidad que tengo con Sebastián no tiene nada que ver con la paternidad que tengo Arián. No, mi descubrimiento de paternidad con Arián tiene el mismo tiempo que la vida de cada uno de mis hijos. Entonces, bajo esa dimensión, yo no le puedo estar echando siempre la culpa a los padres, como, no manches, mis papás se pasaron. ¿Y nosotros como hijos qué? Es que mi papá tiene 25 años siendo padre y lo ha hecho muy mal. Y tú tienes tantos, igual 25 años siendo hijo y no sé si lo has hecho bien o lo has hecho mal, pero tendríamos que cuestionarte lo mismo. De forma que la distinción de lo que estoy diciendo, los grados de libertad, no está direccionado por los roles. La funcionalidad del bien común, a lo mejor son los hijos los que nos enseñan y nos dan propósito mucho más grande de la vida. Sí, solo sí el hijo se vuelve responsable. Sí, solo sí el hijo entiende la concepción de familia. Porque la paternidad, no porque tengan el padre imperfecto, el hijo se volvió imperfecto. Puedes tener el padre perfecto y de todos tener el hijo imperfecto. La paternidad es de dos. La gente cree que la paternidad nada más es de los padres. No. La paternidad es una dinámica de doble sentido. Si el hijo no responde a la paternidad, por más funcional que sea el padre, la paternidad va a ser disfuncional. El padre va a ser funcional, la paternidad va a ser disfuncional. Entonces, el hijo también tiene que tomar su papel y su rol en esa dimensión, y ya hablaremos también de paternidad en ese sentido. ¿Cómo generar la libertad en los 3 elementos para un adicto de 21 años? No se puede, porque el adicto de 21 años está en un espacio en donde no quiere libertad. Él cree que la libertad se la da el consumo de sustancias. Por eso ya vamos a iniciar. No quiero hablar mucho de adicciones porque hay un programa que se llama PR4 que ya va a iniciar pronto. Pidan informes con sus coordinadores porque esa va a ser los jueves. Los jueves vamos a entrar directamente en unas conversaciones en términos de implicaciones de todas las cuestiones de adicciones y toxicomanías. El establecer límites a los hijos es un elemento para enseñarles lo que es la libertad. No puede haber libertad si no hay límites. Pero hay una diferencia entre límites y limitantes, pero no es quizá tanto la conversación de hoy, pero los límites son importantes. Los límites dan sentido, los límites son las reglas del juego, son las líneas que están a las orillas del camino. Es la distinción entre noche y día, es la distinción entre las 2 de la tarde y las 3 de la tarde, es la distinción entre desayuno y comida, es la distinción entre trabajo y descanso, etc. Esas distinciones se llaman límites. Sin esos límites no podría haber libertad. La libertad se va a ejercer en esos límites como principio de orden. Entonces, no puede, es lo que decíamos al principio, orden afectivo, etc. Alguien que me diga, no tengo límites, pues se llama libertinaje. El rompimiento de la libertad es querer hacer eso, que la noche se convierta en el día. Entonces, los chavos quieren toda la noche estar en el sistema de placer. Está equivocado porque hicieron la transformación al revés. Quieren dormir todo el día y vivir en el placer toda la noche. No es un tema de horario nada más, es que está distorsionada la dinámica de la realidad. Porque se vuelven irresponsables, porque a la hora de la escuela y del trabajo no lo hacen con el mismo efecto. Cuando rompen los límites, automáticamente está rompiendo los elementos de la libertad. Penélope me pregunta, ¿qué me puedes decir cuando un miembro de tu familia, en mi caso mi esposo, no se toman esos 3 ejes, se convierte en una familia disfuncional? 2, ¿puede trabajarse en solitario con resultados exitosos aplicando estos ejes rectores de la libertad? Te voy a decir 3 cosas. 1, el hecho de que tengas un esposo disfuncional, vamos a suponerlo así, también hay un reflejo en términos de la esposa. Porque cuidado con cómo se distinguen, dónde están evaluando la disfuncionalidad en el rol. Entonces, mi esposo es disfuncional, perfecto. Si tú estás casada por, no sé, voy a exagerar ahorita porque no quiero tanto es público, pero si hay una esposa casada con alguien por 15 años de manera disfuncional, en automático los dos ya son disfuncionales. A lo mejor al hombre le tocaba la proactividad del cambio, pero si la proactividad del cambio no se da por parte del hombre, pues la mujer tiene que tomar la responsabilidad de la proactividad del cambio. Dicho de otra manera, si el esposo no le da de comer a los hijos, pues la mamá se va a parar a darles de comer a los hijos. O sea, esa proactividad alguien la tiene que suplir. Pero tu relación que estás tomando en términos afectivos en esa familia, pues es que mi esposo tiene una silla vacía, pues tu dinámica matrimonial estás relacionándote con la silla vacía. Entonces la esposa disfuncional toma el ejercicio como los hijos. Mi papá nunca estuvo presente. Yo no tuve papá, no te equivoques. Tuviste un papá ausente. Y esa fue la dinámica con la que te relacionaste cuando tenías toda tu infancia. Entonces, son espacios que no se pueden borrar, siempre están ahí.
La disfunción de un esposo, pues implica también evaluar. Pues vamos a suponer que en el ejercicio honesto de la revisión, el esposo dice, sí, ok, no tiene la promoción, está centrado en él, no desarrolla un lineamiento correcto de una organización legítima, quizás, y su propósito está igual, siendo egocéntrico, no desarrolla las tres cosas. Yo como esposa, como mujer, ¿puedo desarrollar este papel? Sí, claro que sí. Así como los hijos pueden suplir y solventar la dinámica disfunción de los padres, también la esposa puede solventar la dinámica disfuncional del esposo. Pero tienen que entender algo, les va a costar más trabajo, igual que si el esposo tiene una esposa disfuncional, le va a costar más trabajo. No es un elemento nada más yo hago mi parte, ¿no? El ejercicio se reduce en lo siguiente, muy práctico. Es que tú no me amas, perfecto, entonces yo te amo por los dos. Si tu amor no es suficiente, mi amor tiene que ser suficiente por los dos. Si tu disfunción no va a generar resultados, entonces mis esfuerzos tienen que ser resultados por los dos. Pero no te quejes. Si tomas la decisión de esa disfuncionalidad, no te quejes. ¿Quiero cambiar mi matrimonio? Seguro. Mi esposa no está haciendo nada o mi esposo no está haciendo nada, pero tú quieres cambiar tu matrimonio, sí. Pues está bien simple. Toma la responsabilidad por los dos. Puedo vivir libertad en los ejes y todo lo puede ser igual, pero lo vas a tener que hacer con más esfuerzo porque si no, lo va a hacer nada más por uno, no por los dos. Entonces, no es que se trabaje en solitario, se trabaja en el mismo concepto de familia, nada más que alguien hace el esfuerzo de los dos, o de los tres, o de los cuatro, o de los cinco, como sea. Y ahí es cuando las familias se transforman. Ahí es cuando. Es la típica historia de la familia en donde los padres eran pobres, pero entonces fallece uno y el hermano mayor toma el gran papel de proveedor. Ah, perfecto. Ese es cuando uno de la familia toma el rol de concepto de familia y tiene el esfuerzo para sacar a sus hermanos adelante. Lo hace, ¿por qué? Porque su esfuerzo no nada más es el suyo. No logró ir a la universidad, no se esforzó, capaz de que ni fue a la universidad porque sus hermanos fueron a la universidad. Ese es el sentido de propósito. Cumple y solventa los espacios de los demás. Y es cuando las familias se pueden totalmente transformar. La pregunta es si tú estás listo para tomar ese papel. El tema de libertad, ¿Dios puede ser influenciado por nosotros? No, no, pues por eso hay una perfecta libertad. Dios es influenciado nada más por Él mismo, no está influenciado por nosotros. Tengan cuidado con esa teología de pensar que nosotros podemos, entonces mis oraciones pueden influenciar a Dios. No, no, no genera así y el concepto está equivocado. No se trata de que yo le pida a Dios cosas para que entonces yo sea el centro del universo y entonces Dios se vuelva el artífice del cumplimiento de mi sueño. No, no. La perfecta libertad es al revés. La perfecta libertad dice que Él no está influenciado más que por Él mismo, ¿me explico? Yo no puedo generar una influencia, yo no puedo hacerle manita de puerco en ese sentido. No, no, al contrario. Él tiene perfecta libertad. Por eso tiene la capacidad de amar como ama, de vivir, etcétera, de experimentarnos y de hacer todo lo que nos da, porque no está influenciado por nuestra propia dinámica. Si no, no dejaría de ser Dios. Entonces, no es como meto Dios a mi vida, al final ya iremos trabajando y la gente irá madurando. Es como mi vida va a sus planes, no como sus planes a mi vida. Porque no se siguen poniendo en el centro y entonces en automático ustedes están quitando libertad. Deja de ponerte en el centro de tu vida y vas a empezar a experimentar libertad. Deja de ser tú el protagonista de toda tu vida, tus sueños, tu campeón, tu maravilla, tú. Y vas a empezar a experimentar libertad. Cuando la gente renuncia a sí mismo en el sentido correcto y tiene la capacidad de perderse es cuando se encuentra. Y cuando la gente se renuncia a sí mismo tiene la capacidad de encontrarse es cuando empieza a convivir con libertad. La libertad no se trata de que yo sea más yo. La libertad es cuando yo no necesito ser yo para vivir. Esa es la maravilla de la libertad. Como se los decía la vez pasada, ustedes quieren vivir libertad llenando su vida de yo, pues es que pues, vas a ser esclavo, papá. Y entre más yo le metes a tu vida, más esclavo eres. ¿Por qué? Porque te cuesta demasiado mantener tu yo. Entre menos yo en tu vida, más libre, ¿no? Entendiendo el yo correcto, etcétera, tipos de yo, etcétera, que no me quiero meter ahorita, pero intenten considerar todo esto. Al final sí queremos que sean libres, pues por supuesto que sí, pero tienen que tener el entendimiento claro de la libertad. Por eso empezamos con esta temporada con este tema, para que lo tengan tan claro que cuando ya empecemos los procesos de cambio, por lo menos lo hagan en un espacio de libertad y puedan decir, ah, no, ya entendí, sí quiero avanzar, no quiero avanzar, sí quiero hacer esto, no quiero hacer esto, etcétera. Con toda la libertad de entender que tus propias decisiones en libertad te pueden llevar a dolor,
Y hay dolores que nos llevan a libertad. Esa es característica de la libertad. La libertad, la gente a veces la malentiende y quiere ser libre para vivir puro placer. Pues, entonces no estamos hablando de libertad. La libertad también tiene su propio dolor. Propio de eso. Porque la libertad va a implicar un sacrificio y la maravilla de decidir la mejor decisión en la forma más amorosa. Y no hay modo de que eso no tenga un proceso de sufrimiento intrínseco. Pero así es. Y así debe de ser. Entonces, se trata de que tú vayas experimentando. Espero haber sido claro. Entonces, con esto, lo que queremos es que te vamos a mandar el guidebook. Tú tienes toda la semana para poder volver a retroalimentarte en este sentido. Esta sesión, el máximo el día miércoles, ya la tendrás, buscas en YouTube con Carácter TV y ya la vas a tener ahí para que tú puedas ir reforzando los conceptos y podamos ir también avanzando en la transformación de tu vida. ¿Qué queremos? Una vida con carácter. ¿Qué queremos? Que tu carácter sea, como dice tu guidebook, gente que quiera buscar la transformación de carácter y que se les note, para que entonces ustedes puedan dar a los de al lado una referencia, ¿me explico? No para que tú tengas la propia referencia de tu cambio, sino para que las personas a tu alrededor también lo noten. Y ayúdanos a lo siguiente, por favor, te lo pido. Cada coordinador de zona, Mérida, Dolores, etcétera, Ciudad de México, Pony y todos los demás, cada coordinador de zona van a estar buscando a su primera comunidad. Necesitamos empezar a llenar como nuestra base de datos de dónde está cada una de las membresías en las diferentes zonas para actualizar esa base de datos y poder darle un seguimiento más correcto a tu proceso de transformación. Pero gracias por todo, sábete muy amado, vive una vida con carácter y transfórmate, porque eso es para bien de todos. Así que sé verdaderamente un hombre o una mujer con carácter. No te digo que no seas feliz, sé feliz, pero sé feliz mientras construyes carácter. Tus sueños son importantes, pero tu carácter te va a llevar a alcanzar